Bueno, pues buenos días a todos. Me da gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a tener un webinar, es pequeño, más o menos una media hora, cuando mucho, para tratar de entender la reforma del artículo 29 del Infonavit. Quisimos dar un poquito más de contexto de la reforma y no enfocarnos únicamente en el artículo 29, que es lo que más nos importa, que son los descuentos de los colaboradores, pero queremos dar una visión general de la reforma del Infonavit, qué es lo que abarca, qué beneficios tiene para los colaboradores, cuáles son las complicaciones que tiene para los patrones y también para las instituciones, ¿no? Como el Infonavit y el INTE, cómo implementar esta reforma, ¿vale? Mi compañera Wendy me va a estar apoyando con el chat. Si tienen preguntas, por favor, ahí en el chat váyanlas poniendo y Wendy me vas indicando para que vayamos respondiéndolas al final de cada diapositiva para que podamos ir dándole continuidad. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muchos ya me conocen, mi nombre es Antonio González, pertenezco al equipo de proceso y pues me da mucho gusto que estemos aquí el día de hoy. Vamos a empezar con la presentación y vamos a entender un poquito cuál es la motivación de la reforma, ¿sí? La motivación, según lo que nos indica ahora sí que los documentos del gobierno, es fortalecer el acceso a la vivienda social mediante mecanismos innovadores como el arrendamiento social, mejorar la transparencia de la gestión del instituto y garantizar derechos laborales vinculados al patrimonio habitacional. Esto es la motivación de esta reforma de la que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Cuál es el alcance que tiene la reforma? Primero, el uso libre del crédito de los colaboradores. Si ustedes recuerdan, anteriormente un trabajador solamente podía pedir un crédito para comprar una vivienda nueva o usada. Con la reforma que ahorita se está implementando, ya puede pedir un crédito para autoconstrucción, para compra de terreno o suelo, pago de pasivos hipotecarios de otra institución o remodelación y ampliación de la vivienda. ¿Vale? Entonces, este es un tema importante para los trabajadores de que puedan hacer un uso diferente de su crédito de Infonavit. También nos comenta que va a haber una mayor flexibilidad en los financiamientos, ya que un trabajador, una vez que termina de pagar su crédito, puede pedir un segundo crédito de Infonavit. Anteriormente no se podía más que en casos muy especiales. Ahorita ya se puede. Entonces, si un colaborador termina, puede pedir otro crédito de Infonavit. Acceso directo a los recursos. Se permite que los derechohabientes tengan mayor control sobre su crédito, eligiendo directamente quién es su proveedor o constructora para elaborar su proyecto. ¿Sí? Se busca evitar intermediarios que encarezcan los costos de la construcción. También habla de mayor inclusión financiera. La reforma amplía las opciones de financiamiento para más personas, incluso aquellos que prefieren la autoconstrucción en lugar de comprar una casa ya hecha, y también busca favorecer a quienes buscan terrenos en lugar de vivienda construida. Impulsar la vivienda social. Se busca apoyar el acceso a la vivienda social a sectores con menos oportunidades, dándoles más opciones de financiamiento. Entonces, este es el alcance de la reforma. En resumen, podemos ver que lo que se busca es una mayor libertad y flexibilidad para que los trabajadores puedan decidir cómo y dónde usar su crédito de Infonavit. ¿Vale? Ese es como lo importante de la reforma, lo que afecta directamente a los trabajadores. Vamos a ver ahora qué se reformó para poder lograr o poder buscar lograr este objetivo que se plantea la reforma, ¿no? Primero, el Infonavit va a crear una empresa filial. El artículo tercero nos habla de que el Infonavit va a constituir una empresa filial para construir viviendas destinadas al arrendamiento social o venta de los trabajadores. ¿Vale? Esta empresa no será considerada una paraestatal y operará bajo el derecho privado y debe alinearse con los principios de transparencia, eficiencia, combate a la corrupción. Entonces, ese es el primer cambio así fundamental de las leyes, crear esta empresa filial para poder hacer el desarrollo de esas habitaciones o casas que van a rentar a los colaboradores. También se van a reorganizar los órganos de gobierno del Infonavit. Se redefine la integración tripartita entre gobierno, trabajadores y empleadores. Se hace una asamblea general de 30 integrantes y 12 miembros del Consejo de Administración. Y también se define que el presidente de la República
va a ser el que nombre al director general y el director general va a tener opción de vetar alguna de las decisiones que no sean unánimes dentro del órgano de gobierno. ¿Vale? También se habla de nuevos mecanismos de acceso a la vivienda. Hablamos del arrendamiento social. Esto pues va a ser una novedad aquí con nosotros en México, donde el artículo 51 habla de que el Infonavit va a poder arrendar casas para los trabajadores con opción a compra, teniendo como garantía su cuenta de vivienda, ¿no? Entonces aquí nos dice que el caso de esta vivienda, pues no va a ser objetivo de hacer negocios, sino que se va a tomar en cuenta el salario de los colaboradores para poder sacar una renta viable, porque su objetivo es un arrendamiento social para las personas que menos recursos tienen, ¿no? Tras un año de cotizar cerca del trabajo, o sea, de cotizar dentro de la empresa, va a poder acceder a esta renta social, los colaboradores. También habla de que se prohíbe actualizar los saldos de créditos y limita el plazo a 30 años. Tras liquidar un crédito se permite acceder a uno nuevo. Se incorporan seguros contra incapacidad total o muerte que liberan al trabajador de las deudas y establecen prórrogas de pago en caso de desempleo. Y hay criterios de priorizar a quienes cotizaron al menos 10 años para lo que es la obtención de un crédito Infonavit. También habla de la transparencia y la fiscalización. Habla del control de gastos y auditorías, donde nos dice que el control de gasto del Infonavit se limita al 0.55% de sus activos y que la Auditoría Superior de la Federación va a fiscalizar al instituto, excepto las subcuentas de vivienda individual de los trabajadores. También se exenta de impuestos sobre la renta para remanentes del Infonavit y de la filial que se va a crear. También nos dice que el Infonavit va a publicar en su página web datos financieros, proveedores y proyectos de construcción. Hasta aquí es un poquito, pues ahora sí que conocer de forma general lo que es la reforma. Pero hay un tema que es el que más nos importa ahorita a los que estamos aquí, que es el tema de los descuentos a los colaboradores, que es donde hay un poquito más de afectación a nosotros como patrones para poder hacer lo que es la aplicación de la reforma, ¿no? Y tenemos que entender que para poder modificar esta reforma se afectaron varios artículos. Primero, el artículo 29 de la ley de Infonavit, que es el más conocido por todos, pero también se modificó el artículo 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo y se modificó el artículo 141, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a empezar con el artículo 29, ¿no? Como todos sabemos, el 21 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la ley de Infonavit, entre ellos el artículo 29. Y aquí viene lo que es el cambio que hay en el texto de la reforma del artículo 29. Del lado izquierdo es como estaba anteriormente y del lado derecho es ya como quedó la nueva reforma. Si se fijan, lo que está en un color como azul bajito es lo que se queda igual y lo que está subrayado de azul fuerte son los cambios que hubo en la reforma. Básicamente lo que se hizo es separar el tratamiento que se hace a la fracción 2 y a la fracción 3 de la ley del artículo 29 del Infonavit. La fracción 2 es la que nos habla de las aportaciones del 5% que hacen los patrones a la vivienda, al fondo de vivienda de los colaboradores. Este no se mueve. De ahí nos sigue diciendo que la obligación de efectuar las aportaciones de la fracción 2 se suspenderá cuando no se pague salario por ausencias en los términos de la ley del Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al instituto de conformidad con el artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportación. Eso sigue exactamente igual con lo que es la fracción 2. El cambio viene con la fracción 3, que si se fijan en esta parte, voy a poner aquí un marcador, en esta parte estaban juntos en este mismo párrafo. Se separa la fracción 2 y se agrega una nueva parte para la fracción 3. Y aquí es donde nos dice que cuando se trate de la obligación de hacer descuentos a que refiere la fracción 3, que es los descuentos o amortizaciones de los créditos de los trabajadores, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en los términos de la ley del Seguro Social. Entonces, ese es el tema que ahorita más nos importa, porque es lo que está habiendo una afectación directa a lo que son los descuentos de los colaboradores.
Vamos viendo aquí también que el artículo 29 nos dice que las obligaciones de los patrones tenemos dos importantes. La fracción 2, que es lo que les comentaba ahorita, es el determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario y efectuar el pago a las entidades receptoras. Y la fracción 3, la que nos habla de los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en el artículo 97 y 110, y que se destinen al pago de los abonos, de los préstamos o las amortizaciones y enterar dichos descuentos. Esta fracción 3 es la que se modificó ahorita lo que es en el artículo 29. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 97 de la Ley Federal de Trabajo? Y esto es importante porque se hace mucho mención en la reforma. Y esta parte nos dice que el pago de abonos para cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional de Vivienda destinados al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejora de vivienda, estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por la persona trabajadora, este es el primer punto, y no podrán exceder del 20% del salario para préstamos y 30% del salario para rentas. Entonces, esta parte toma importancia, porque en teoría el Infonavit debería tener cuidado de que los importes de descuento, de cuota fija o de veces de salario mínimo no deben de ser mayores al 20% del salario del colaborador en el caso de créditos Infonavit y 30% para la renta de vivienda social. ¿Vale? También en la fracción 2 nos dice que se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la ley del Seguro Social. ¿Sale? Entonces aquí lo importante a hacer referencia es que el tema de los ausentismos no debe de exceder más de 8 faltas en el mes. ¿Sí? Entonces, esto es importante, porque ahorita actualmente nosotros sabemos que en la liquidación del pago del IMSS mensual no puede haber más de 7 ausentismos. Igual aplica para el descuento de Infonavit. En caso de las aportaciones, yo no puedo meter más de 7 ausentismos. ¿Sí? Y esto no lo viene reflejado en el reglamento de inscripción, pago y aportaciones y entero descuentos del Infonavit. También nos dice que si las ausencias son por más de 8 días consecutivos o no, el patrón quedará liberado del pago de aportaciones siempre que haya presentado oportunamente el aviso de baja del trabajador. ¿Sí? Si los periodos de ausencia están amparados por certificados de incapacidad, subsiste la obligación del pago de las aportaciones. Entonces, esta parte es muy importante y es para el tema de aportaciones del 5%. ¿Sí? Aquí nos dice que podemos descontar hasta 7 ausentismos y que las incapacidades no nos las podemos descontar. Tenemos que hacer el pago de las aportaciones. Ahora bien, ¿qué nos dice del descuento de Infonavit o de la amortización de Infonavit? Igual el mismo reglamento en el artículo 49 dice que la obligación patronal de efectuar y enterar descuentos solo se suspende cuando no se paguen salarios por ausencia en el artículo 35 del presente reglamento y tratándose de incapacidades solo subsistirá la obligación de efectuar y enterar descuentos cuando el patrón tenga celebrado convenio de pago indirecto o reembolso al subsidio. Desde acuerdo a este reglamento, el patrón no está obligado a hacer los descuentos. Este reglamento tienen que actualizarlo, porque ahorita no está en concordancia con lo que dice la ley. Es parte de la confusión que se está creando ahorita en esta reforma, porque en algunos reglamentos o leyes todavía viene diferente lo que es el proceso de cálculo, ¿no? Y también nos dice el artículo 51 que durante el periodo de suspensión de la relación laboral, el trabajador será el único responsable de la amortización de su crédito frente al instituto, en los términos que señala la regla para otorgar los créditos y contratos respectivos. Muy bien. Entonces aquí es donde viene la problemática, donde empiezan a haber dudas si el patrón es responsable o no de los créditos de Infonavit que no se le puedan descontar al colaborador. ¿Sí? También si se deben descontar los ausentismos o no se deben de descontar y qué pasa cuando no alcanza a pagar el colaborador en la nómina. Ya hay una luz sobre qué criterios va a usar el Infonavit que vamos a ver más adelante, pero esta es la parte de las dudas que hay en cuanto a esta reforma. ¿Sale? Muy bien. Otra duda es la entrada en vigor de la reforma.
Aunque se publicó el 22 de febrero, hay un artículo transitorio que establece un plazo de 360 días para que la autoridad emita las reglas de aplicación del decreto. Esto ha llevado a interpretaciones que sugieren que aunque la reforma está vigente, su aplicación plena quedaría supeditada a la emisión de dichas reglas. Y de hecho es parte de lo que el Infonavit ha dicho, que va a emitir reglas para que los patrones puedan tener certeza de cómo deben de aplicar estos descuentos. Y no nada más los patrones, sino también la misma autoridad, ¿sí? Como podemos ver ahorita, más adelante, ¿cuál es el pronunciamiento de la autoridad hasta el momento? Primero el IMSS. ¿Qué pasa con el IMSS? El IMSS notificó que por lo menos para el bimestre de enero y febrero, pues, que ya pasó, que ya es un poquito retroactivo, no iba a establecer una nueva versión del SUA y que el pago sí va a ser con la versión 3.5.6. Y hasta el momento no ha habido una nueva versión para la actualización del SUA. Por lo tanto, la aplicación de esta reforma, tal y como lo pide el Infonavit, ahorita en el SUA no se puede llevar a cabo, al menos que hagamos manipulación de los factores de descuento para poder llegar a la cantidad que queremos descontar, ¿no? Porque si yo le pongo una falta en el SUA o una incapacidad, pues me va a hacer el cálculo proporcional del descuento de la amortización, que es algo de lo que la reforma nos dice que ya no se debe de hacer. El Infonavit ha sugerido que los descuentos solo deben efectuarse por el monto del salario obtenido por el trabajador, descartando la posibilidad de que el patrón deba asumir la diferencia. Este tema ya nos clarifica esa duda que teníamos, donde teníamos la duda si el patrón era obligado a pagar y si podía descontar a los colaboradores esa cantidad en el futuro, pero aquí nos dice que no, que el patrón no está obligado a pagar ese excedente que el trabajador no alcance a pagar. Y también nos dice que es necesario actualizar tanto el SUA como el sistema de intercomunicación de avisos para los nuevos lineamientos del descuento. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Hola, buen día, Bueno, Antonio. Hola, entonces, referente ahorita lo que dices que pues ahorita en que sí, que las emisiones llegaron sin modificación alguna y el SUA quedó igual obsoleto como siempre. Entonces, pues decir, vamos a seguir igual descontando de manera como se ha venido haciendo, ¿no? O sea, ahorita no se mueve nada según lo que entiendo con esta reforma, porque ni siquiera hay como un criterio muy establecido de cómo lo van a manejar. sí, sí, correcto. O sea, tenemos que esperar un poquito más la autoridad qué reglas son las que va a Ah, emitir. Ahorita vamos a ver otra postura que hubo el 13 de marzo del parte del Infonavit. Y si como empresa quisiéramos implementar ya esa postura de los descuentos, lo podemos hacer, pero vamos a tener un reto con el pago del SUA, que es ahorita lo que les voy a explicar un poquito. Entonces, ya está entre nosotros como empresa decidir si hacemos el cambio de una vez y agregamos esa tarea adicional mientras se saca la versión nueva del SUA, o nos esperamos tantito a que saquen ya las actualizaciones de los sistemas para poder tener esa compatibilidad entre los criterios, ¿no? ok. Porque fíjense, el Infonavit sacó un comunicado el 13 de marzo, es el último comunicado que tenemos del Infonavit, donde nos habla del párrafo que se modificó a la ley del Infonavit, que dice que cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción 3, no se suspenderá por ausencias o incapacidades. Y aquí nos dice que los patrones deberán modificar el cálculo del monto a descontar a sus trabajadores en sus salarios que se destina al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto previstos en la fracción 3, a efecto de no realizar disminución al monto de descuento contenido en el aviso de retención. Entonces, esta es la parte que nos dicen en ese comunicado, pero en ese mismo comunicado nos dice que para efecto de lo anterior, el patrón en ningún caso deberá realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador o mayor a lo que establece el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de un 20% del salario del trabajador, no existiendo obligación del patrón respecto a la cantidad en estos casos que no pueda ser descontado. Esta parte es bien importante y respecto al inicio de vigencia de esta disposición, el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda nos dice que está en proceso de terminar el otorgamiento de un plazo que permita a los patrones su debida implementación. ¿Sale? ¿Por ahí hay dudas, Wendy? Sí, Karina González comenta, a mí ayer me mandaron un documento del Infonavit donde está otorgando un plazo para hacer las adecuaciones
y que entrará en operación a partir del cuarto bimestre del 2025. Ok, perfecto, Karina, muchas gracias por la aportación. Sí está haciendo una campaña muy fuerte ahorita el Infonavit a avisar a los patrones. Yo no tenía conocimiento de ese comunicado, a mí no me ha llegado, no me han notificado todavía, pero sí, mira, ya tenemos una claridad que hasta el cuarto bimestre de este año estaremos en condiciones de poder implementar, ¿no? Porque en resumen, el comunicado nos dice que los descuentos por créditos hipotecarios expresados en pesos o cuotas fijas del salario mínimo deben de realizarse conforme al aviso de retención sin ajustes proporcionales por reinexistencias o incapacidades. Entonces, esta parte es la que el SUA todavía no prevé. Y aunque nosotros implementemos en nuestros sistemas de nómina este cambio, pues estamos imposibilitados de aplicarlo en el SUA. Entonces, ¿qué caso tiene que yo le descuente más al trabajador si no puedo enterarlo a la autoridad, ¿no? También ya se aclara que no existe obligación del patrón para cubrir en caso de insuficiencia de salario y el descuento no puede superar los límites del artículo 97 y el periodo de adaptación, que ahorita ya Karina nos indica que está para el cuarto bimestre del 2025. Aquí viene un caso práctico donde hablamos de si el empleado tiene un salario mensual de 3,000 pesos y su retención dice que es de 4,000, pues lo más que yo le puedo descontar son 3,000 pesos porque no puedo descontarle más de lo que ganó el trabajador durante el mes. ¿Vale? Recomendaciones de parte de nosotros, y ahorita digo, ya con lo que nos comenta Karina va a quedar todavía mucho más claro. Pero tenemos que asegurar que los descuentos de créditos hipotecarios se realicen conforme a lo indicado en el aviso de retención. ¿Sale? Entonces es bien importante que si en el aviso de retención habla de un descuento de 2,000 pesos, pues es lo que yo le tengo que retener al empleado. ¿Sí? Ya no se descuentan ausentismos, no se descuentan incapacidades. Auditar y revisar nuestros sistemas de nómina para asegurar que los parámetros de cálculo respetan estos lineamientos. Nada más yo aquí pondría el énfasis que tendremos que esperar ahorita con lo que nos dice Karina al cuarto bimestre para implementar este cambio para que esté en concordancia con las reformas o actualizaciones al SUA. No realizar descuentos superiores al salario pagado del trabajador y recuerden que el salario que yo le puedo descontar al trabajador es sus ingresos menos su impuesto menos su IMSS y a eso que queda es lo que yo le puedo descontar de Infonavit. Y después van los préstamos de empresa, préstamos de terceros. Entonces es importante que tomemos en cuenta también el orden de descuento. Verificar que cumpla con el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo para evitar descuentos indebidos y estar atentos a la definición de plazos de implementación que va a establecer el Infonavit, que ya tenemos ahorita una idea que va a ser en el cuarto bimestre del 2025 y capacitar a nuestro personal de nóminas y recursos humanos para garantizar el cumplimiento adecuado de esta normativa. ¿Sí? Aquí están algunas de las fuentes que nosotros ahorita estuvimos consultando en lo que es fiscalía, pero sí hay que estar atento a lo que nos dice la autoridad. ¿Vale? Ahora sí, hemos concluido lo que es la presentación, pero sí me gustaría escuchar dudas o preguntas que tengan que podamos ahorita clarificar con la información que tenemos. Entonces, Antonio, ahorita referente a lo que comentas, en el sistema no se movió nada, ¿verdad? Es que ya ves que estábamos como igual como todos, ¿no? De que se implementa como ya a finales de febrero, el sistema se queda igual. Correcto. Ahorita la recomendación sería no hacer modificaciones y esperarnos ya con lo que nos comenta Karina, nada más pues, hay que confirmarlo ya con algún comunicado oficial también, hasta el cuarto bimestre del 2025. Hasta el cuarto bimestre, pagar como corresponde. Entonces, Sí, de lo que es el bimestre que ya pasó, pues ya, pero el segundo y tercer bimestre, hacer los descuentos proporcionales a los días de ausentismos o incapacidades, como lo hemos venido haciendo, en lo que sale la versión del SUA. Nosotros ya pudiéramos hacer el cambio de ya, si ustedes quieren, ya hoy mismo, mañana podemos hacer el cambio, pero no tiene caso, porque si tú le vas a descontar una cantidad al empleado y no la puedes pagar, pues no tiene ningún sentido, ¿no? ok, gracias. Eh, José Antonio, sí, bueno, sobre el punto uno, pues sí, lo ideal, lo que nos dice la reforma es que tenemos que pagar
el 100% de lo que viene en el aviso de retención, ¿sí? Nada más que si ahorita lo quisieras implementar, si un empleado tiene falta, al tú meter falta al SUA, pues te va a hacer el descuento proporcional. Tú tendrías que estar jugando con el descuento, irlo aumentando para que menos la falta dé exactamente lo que se tiene que pagar. Entonces, si ahorita nos da la oportunidad la autoridad de hacer un desfase de esta reforma hasta el cuarto bimestre, sería lo mejor esperar. Si no, tendríamos que estar jugando con los descuentos, manipularlos para poder llegar a la cantidad que nos dice la autoridad. ¿Sale? Ay, Antonio, buenos días. Oye, ¿y no será Carmen. posible, hola, hola, no será viable que esta chica que nos dice del cuarto bimestre que le llegó el comunicado, no sé si te lo pueda reenviar a ti y tú reenviarnos a nosotros? Claro que sí, Karina, Como, igual, ajá. si es viable que me puedas reenviar el correo que te llegó del Infonavit. Me imagino que les va a llegar a todos a todos los patrones en su correo que tienen registrados, pero sí, me dice que ya me lo mandó, se lo mandó a Gaby, ahorita lo consigo y se los hago llegar a los que estuvimos aquí en el webinar junto con la presentación, ¿les parece? Muchas gracias. Gracias, Karina. ¿Alguna otra duda? Sí, comenta Beatriz Olorio, una vez entrando en vigor, ¿qué recomiendan cuando la persona está incapacitada todo el bimestre y por consecuencia no se puede retener? Tú no estás obligada a pagar, a hacer ese pago, ese descuento, porque no estás imposibilitada a hacerlo, y pues simplemente el patrón tiene que hacer, el empleado tiene que hacer el pago de esa deuda con el Infonavit. Todavía no están las reglas claras de cómo lo van a manejar en el SUA, porque si el SUA ya no va a descontar faltas o incapacidades, ¿cómo le van a hacer para saber si en una nómina tú no alcanzaste a retenerle? Ellos cómo lo van a controlar. Esa parte todavía no está clara, Betty. Yo creo que ahí tenemos que esperar un poquito que salgan las reglas del Infonavit. Por eso es que no se va a implementar ahorita esta reforma, porque ni siquiera ellos tienen todavía la claridad de cómo van a controlar ciertas cosas, ¿no? Pero ya está claro que el patrón no está obligado a pagar y luego recuperar el dinero con el trabajador, sino si está imposibilitado de hacer el descuento, pues simplemente no lo va a poder pagar. Lo que no está claro es cómo lo vamos a reflejar en el SUA, esa imposibilidad de pago, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, Adriana Morales dice, buen día, pero en esos casos que no pagamos porque todo el bimestre estuvo incapacitada la persona, el Infonavit, al no detectar los pagos, comienza a generar los requerimientos. En este caso, ¿qué debemos hacer? Comento, Adriana, repito, todavía no lo sabemos. O sea, son los temas que ahorita todavía nos tiene que definir el Infonavit. Imagino que por eso es la prórroga que están dando, porque no está claro esa parte. Yo creo que ni ellos tienen claro ahorita cómo lo van a controlar. Entonces hay que esperar los lineamientos, porque sí, ese es el reto mayor que tenemos. ¿Cómo hacer, si no le voy a descontar, cómo hacer para que el SUA el Infonavit no me mande requerimientos si yo estuve imposibilitado a descontar? Lo que ellos querían buscar es que si un empleado falta un día, 2 días, tú le descuentes completo, ¿no? O sea, que no sea proporcional. Pero si no tiene pago, pues tú no estás posibilitado a hacer ese descuento y tampoco estás obligado a pagarlo. Entonces, vamos esperando, les pido que tengamos paciencia y esperemos qué es lo que nos dice la autoridad en esos casos. Y este es un tema que no se cierra ahorita. Quisimos hacer el webinar porque había muchas dudas y tener un poquito más de contexto de la reforma, pero yo creo que esto va a ir evolucionando en los próximos semanas o meses y con gusto haremos otro webinar más adelante ya que tengamos mayor claridad de estos temas, Adriana. Bueno, de todas maneras, los vamos a estar avisando de cualquier cambio. Repito, este es un tema no cerrado. Está apenas empezando cómo se va a implementar esta reforma. Y ahorita tenemos la pauta de que es hasta el cuarto bimestre, según el comunicado que nos compartió Karina, que les vamos a hacer llegar. Pero si hay cambios, les estaremos avisando de cualquier novedad que tengamos para que cumplamos al 100%, ¿no? Por lo pronto creo que nos quedamos con que queda igual ahorita, no hacemos modificaciones en nuestro sistema de nómina ni en el SUA para el pago, hasta que la autoridad nos dé ya la posibilidad de hacer los cambios en el pago de
del SUA. Si alguien checa y si quiere hacer la implementación desde ahorita y no esperarse al comunicado, contáctenos y con gusto podemos hacer las modificaciones al sistema de nóminas. El único reto va a ser el tema del pago, cómo van a hacer el pago, porque no, el SUA no les va a permitir hacerlo de forma correcta, sino es manipulando manualmente las cantidades a descontar, ¿sale? Pero digo, estamos abiertos, si alguien lo quiere hacer, con gusto les podemos apoyar. La recomendación sería que esperáramos unos meses más para ver qué es lo que nos dice la autoridad, ¿sale? Muy bien. Pues buen día, que tengan todos, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes y si alguien tiene algún aviso, igual también luego nos lo hacen saber y nos lo revisamos, ¿sale?